Bienvenido a mi morada. ¿No tiene apetito? Al contrario, Linda. Se comería a toda la colonia. Voy a terminar. Uno de los personajes de terror literarios más conocidos mundialmente, prototipo de vampiro romántico y emblema de la literatura gótica, es el Conde Drácula. Este personaje, creado en 1897 por Bram Stoker y junto a Frankenstein, marcaron un antes y un después en los monstruos literarios. Let's see now, I've got to speak one or two words and just... El Conde Drácula fue elogiado por Arthur Conan Doyle y es considerado como la novela de terror más hermosa jamás escrita. La fama de este personaje es tal que ha sido adaptada al cine, cómics, teatro y televisión en innumerables ocasiones, siendo la más fiel al libro y la más destacada la adaptación al cine realizada por Francis Ford Coppola en 1992. También su memorable referente para crearlo, Vlad el Empalador, lo hace tener un trasfondo más oscuro. Pero ¿qué pasaría si dijera que 173 años antes, una de las escritoras más famosas, aún sin reconocer, y el creador de vampiro romántico gótico estarían en la misma sala compitiendo por ver quién podría ser la mejor obra de terror? Es por eso que en este video veremos la historia del primer vampiro romántico adaptado a una obra literaria, veremos su creación, la revolución que marcó su creación, habilidades y el oscuro actuar de este personaje. El 7 de septiembre de 1795 en Londres nace John William Polidori, que tan solo a la edad de 20 años ya era médico y culminó su doctorado. Pero su principal deseo era la literatura y quería ser un famoso escritor. Lord Byron, uno de los poetas más famosos de la época, le ofrece a Polidori que sea su médico personal y lo acompañe a su viaje por Europa. Polidori aprovecha esta oportunidad, sin embargo, y para resumir más la historia, durante toda su estancia con Lord Byron, siempre fue opacado por su sombra y sus constantes burlas. A pesar de todo esto, es aquí en este tiempo donde el 17 de junio de 1816 tuvo lugar el famoso incidente que propició el nacimiento de una de las novelas de terror más aclamadas de la literatura universal, Frankenstein, de Mary Shelley. En el verano de ese año, Byron y Polidori recibían al poeta Percy Shelley y su futura esposa, Mary Wollstonecraft Goldwyn. Sí, así se llamaba Mary antes de casarse. Y también su hermanastra Claire Claymont en la villa Diodati, la cual había sido alquilada por Lord Byron durante el verano. Byron propuso que cada uno de ellos escribiera una novela terrorífica. Si bien Shelley y Byron alcanzaron apenas a realizar simples esbozos de historias, Mary Shelley y el pobre Polidori, como solían llamarlo Byron y la misma Mary, consiguieron finalizar sus respectivos proyectos iniciados en esa noche, aunque fueron publicados más tarde. No se sabía ciencia cierta por qué la relación entre Byron y Polidori se resquebrajó y terminó por disolverse. Polidori publicó algunos poemas que pasaron sin pena ni gloria, y El vampiro, obra de Polidori, fue publicado en principio sin su autoría ni conocimiento. Polidori luego logró el aplauso del público tras ciertos escándalos originados por la adjudicación de su autoría. Ahora quiero hablar respectivamente de cómo Polidori se inspiró para crear El vampiro. La inspiración de Polidori para crear este relato se dio gracias al constante abuso que recibió Polidori de Lord Byron, llamándose en su relato Lord Ruthven. Y la representación de Polidori en el relato era Aubrey, un joven rico en la alta sociedad que conoce a Lord Ruthven. Emprende un viaje con él, siendo muy similar a su historia con Lord Byron. Lord Ruthven es un vampiro, sin embargo, no es un vampiro convencional. En esa época, los médicos fueron los que crearon la leyenda del vampiro. Tenían un concepto muy alejado de lo que puede llegar a ser hoy en día, ya que creían que los vampiros eran muertos que revivían. Esto era más cercano a lo que se conoce como Frankenstein hoy en día.
Ruthven marca la personalidad del señor de alta sociedad, el cual es apuesto y hace que todas las damas que comparten con él terminen cayendo en vicios o incluso muriendo. Pero no solo las damas, sino también a cualquier persona, destruyéndola física, económica y mentalmente. Y esto lo veremos a lo largo de la historia, ya que en un tramo del relato, Lord Ruthven, en un viaje a Italia, es asaltado y herido de bala. Antes de morir, le hace prometer a Aubrey que no hablará de él a nadie durante 1 año y 1 día. Aubrey vuelve a Londres, pero se queda sorprendido al ver que Lord Ruthven, sin un solo rasguño, está allí e intenta seducir a su hermana. Y no quiero contar más, para no arruinar a los que pretenden leerlo. Aquí podemos ver que debemos a John William Polidori el primer esbozo de lo que será la imagen clásica del vampiro literario, aquella de aristócrata villano, enigmático y sobre todo perverso y fascinante para las mujeres. También en el relato se puede ver cómo en ningún momento la gente piensa que él es un vampiro, ya que no creen en la existencia de ellos, y esto lo aprovecha Ruthven para actuar a placer. Aquí también podemos ver que Drácula está un poco alejado de lo que era el vampiro de Polidori. No se ve afectado ni por el ajo, ni por la luz del día, ni por los espejos. No convierte a la gente en vampiros cuando los muerde, no tiene colmillos que sobresalen, no vive en un ataúd y tampoco puede convertirse en murciélago. Pero lo que sentó las bases de lo que se conoce como vampiro es que en sus víctimas puede verse marcas de colmillos puestos directamente en las venas. Su vocabulario elegante, pero que evidentemente se trata de un vampiro, y es un hombre que vive de día y de noche, no necesita dormir. Esto es lo que sienta las bases de un vampiro. Aunque su obra fue muy importante para los tiempos posteriores, Drácula de Bram Stoker cierra el ciclo de encontrar al vampiro más terrorífico y crea al magnífico conde. Se insinúa que Bram Stoker cogió grandes ideas de Polidori y crea el conde Drácula, pero esto lo hablaré en otro video. También quiero decir que preferí hablar de este personaje antes que el de Drácula de Bram Stoker, ya que el 1 de enero de 1818 se publica Frankenstein y el 1 de abril de 1819 se publica El vampiro, saliendo casi juntos dos personajes que marcarían la literatura. Finalmente, un 24 de agosto de 1827, a tan solo 26 años de edad, Polidori se suicidó tomando ácido prúsico. La familia, para evitar el escándalo, borró todas las pruebas del suicidio.